Muy buenas, continuamos con más ensayos en nuestro canal. Y en esta oportunidad vamos a hablar de ni izquierda ni derecha, el camino del equilibrio argentino. Hay un momento cuando cae la tarde sobre la pampa, en el horizonte parece dividir al mundo en dos. De un lado la luz que se apaga y del otro la sombra que avanza. Y durante siglos nos hicieron creer que la política era eso, era elegir entre la luz y la sombra, entre el blanco o el negro, entre la izquierda y la derecha. Pero, ¿y si la vida no estuviese hecha para elegir mitades, sino para integrarlas? El alma argentina nunca fue binaria. No somos extremos, somos de síntesis. Porque en esta tierra cuando algo se rompe, eh, no se elige un lado, uno se arremanga y se repara. Y de esa intuición nació el justicialismo, como una ciencia del equilibrio, como una filosofía del pueblo que piensa, siente y crea. Ni izquierda ni derecha, ni liberalismo sin alma, ni colectivismo sin libertad, sino el camino del equilibrio argentino. Ese que pone al ser humano en el centro del sistema y no el sistema en el centro del ser humano. Miremos un poco la historia. La izquierda nos habló de igualdad y tenía razón. Nadie merece quedar afuera del banquete humano. Pero muchas veces, en nombre de la igualdad, se olvidó de la libertad. Y la derecha nos habló de libertad y también tenía razón. Sin libertad no hay dignidad. Pero tantas veces confundió la libertad con privilegio y terminó defendiendo el poder de unos pocos sobre el resto. ¿Y el pueblo? El pueblo quedó en el medio de ese fuego cruzado, obligado a elegir entre el pan o la palabra, entre el salario o el alma. Y entonces ahí aparece Perón, que no vino a poner una bandera más, sino vino a tender un puente entre el orden y el amor, entre el individuo y la comunidad, entre el trabajo y la felicidad. Perón entendió algo que hoy llamaríamos sistémico. La sociedad funciona como un organismo vivo. Y si un órgano se enferma, el cuerpo entero sufre. Y si el corazón late desparejo, el cuerpo pierde rumbo. Por eso decía, solo los pueblos que tienen equilibrio interior pueden proyectar grandeza exterior. Ese movimiento no es inmovilidad, es movimiento con propósito, como el corazón que late entre la contracción y la expansión, como la ciencia que avanza entre la duda y la certeza, como la democracia que respira entre el conflicto y el consenso. El equilibrio argentino no se mide por su quietud, sino por la capacidad de armonizar tensiones. Somos un pueblo de síntesis. El gaucho y el inmigrante, del mate y el microscopio, del bombo y del aula. Y hoy, en pleno siglo XXI, el desafío sigue siendo el mismo, aunque el campo de batalla haya cambiado. Ya no se trata de industrias o fábricas, se trata de datos, de algoritmos que deciden por nosotros qué ver, qué pensar, qué sentir, de inteligencias artificiales que modelan deseos y de plataformas que transforman ciudadanos en consumidores. Por eso debemos preguntarnos, ¿quién controla el dato? ¿Controla el destino? Y ahí vuelve a nacer el justicialismo, no como nostalgia, sino como teoría política del futuro. Ni la tecnocracia del norte, ni el atraso del pasado, ni el mercado sin alma, ni el Estado sin pueblo, sino la comunidad organizada del conocimiento, donde
La ciencia crea soberanía y la tecnología la justicia social. Hoy el trabajador ya no solo empuña una pala o una herramienta, empuña un teclado, una idea, una investigación. Y ese es el nuevo sujeto social del siglo XXI, el trabajador del conocimiento. Pero cuidado, si ese conocimiento no tiene raíz nacional, terminará construyendo el bienestar de otro. Por eso la soberanía hoy no se mide solo en territorios, sino en las bitácoras del pensamiento propio. El laboratorio también es una trinchera y el aula un campo de batalla por la dignidad intelectual. Scalabrini Ortiz lo dijo con mucha precisión. Los pueblos que pierden su equilibrio interior pierden el dominio de su destino. Y ese dominio empieza por la cabeza, pero se sostiene con el corazón. Por eso necesitamos una ciencia con conciencia, una política con ternura y una economía con rostro humano. Porque la justicia social no es solo un principio político, es un principio científico y moral. Es la única ley universal que sostiene la vida, la cooperación. No queremos un país de vencedores y vencidos. Queremos un país de hermanos que discuten, pero que no se odian, que piensan distintos, pero se reconocen en una misma mesa. Esa es la verdadera revolución argentina. Mantener el alma en equilibrio mientras el mundo se inclina. Así, cuando alguien nos pregunte, ¿de qué lado están ustedes? No tengamos miedo a responder con claridad. Estamos del lado del pueblo, del lado del que no figura en los mapas ideológicos, pero que siempre marca el rumbo moral, del lado de quienes trabajan, crean, sueñan, aman, del lado de quienes entienden que la patria no se divide en mitades, porque la patria, como el corazón, solo vive cuando late completa. Ni izquierda ni derecha, el camino del equilibrio argentino, el camino de la justicia con ciencia, el camino del amor hecho política, porque la verdadera revolución no es tomar el poder, sino mantener el alma humana en el centro del poder. Muchas gracias.